Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación del doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Él es doctor en el área de Economía. El doctorado se llamaba Ciencias y Filosofía, que se logró a través del programa auspiciado por el convenio Andrés Bello con la Universidad de Berlín y la Universidad Nacional del Siglo XX. Estimado Alfredo, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido. Sin duda, muy buenas noches para todos. Importante hacer reflexiones sobre economía, sociedad. Qué importante en época de pandemia generar un pensamiento estructurado, que sea holístico y fundamentalmente humano-ambiental. Me parece interesante la introducción. Y justamente, bueno, Alfredo también es docente, desde luego, de la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a hablar de economía en nuestro ámbito, en nuestra querida Bolivia. Y empezaríamos, Alfredo, con una caracterización de la economía boliviana. Sin duda es importante pensar cuál es la tipología que tiene la economía boliviana. Pensemos en una pregunta que planteo a nuestros distinguidos televidentes: ¿por qué sufrimos? Y la respuesta está en la negación de la planificación, la improvisación. Veamos que a partir de la improvisación acompañada de la corrupción, se ha generado una pésima administración de los asuntos de Estado. Y cuando hablamos de una pésima administración de los asuntos de Estado, no hemos definido, históricamente hablando, un modelo de salud, nutrición y educación para la producción, que aproveche las ventajas diferenciales de pisos ecológicos y de culturas que tenemos los bolivianos. A partir de ello, tenemos una consecuencia. Entonces, la consecuencia es el tema de fondo, la pobreza, la desigualdad, vamos a decir. Una desigualdad que tiene que ver con los ingresos, un índice de Gini alto, pero también se puede razonar todo ello en relación al comportamiento del ingreso medio. El ingreso medio, históricamente hablando, no ha subido significativamente, por eso que prevalece la desigualdad, los indicadores de pobreza, o la negación al acceso de mejores oportunidades que deberían tener los agentes económicos para dinamizar la economía. A partir de todo ello podemos caracterizar lo que es la inseguridad humana. ¿Y qué significa todo ello? La delincuencia, los aspectos que no permiten avanzar en la formalidad de la economía. Acá coligamos todo esto con la informalidad, con la economía sumergida, ¿no es cierto? Hay una relación de correspondencia, pero no es lo mismo, que es importante entender. Después tenemos la degradación ambiental y finalmente podríamos caracterizar la migración, y que todo a su vez genera el deterioro de la familia y la postergación generacional. A partir de ello otra vez entramos en el círculo vicioso, le llamaremos de la pobreza, de la desigualdad. Entonces seguimos generando en distintos niveles, ya sea el local, departamental, nacional, seguimos generando improvisación y muy bien complementada por la intransparencia o corrupción. Entonces tenemos una perspectiva de economía primitiva. Óscar Segada muchas veces habló de todo ello. Ese pensamiento primitivo, inconsciente si quieren, que no permite pensar en el desarrollo de la colectividad y la construcción de un estado de bienestar. Eso nos permite razonar en lo siguiente, que a partir, digamos, de este pensamiento primitivo, nosotros explotamos irracionalmente nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, y lo que hacemos es consumir producto acabado.
pero partiendo de qué concepto? La explotación y exportación de la materia prima. Si bien en algunos momentos de tiempo, en función de las interacciones del mercado, tenemos mejores relaciones de intercambio, esas relaciones de intercambio que se traducen en un mejor ingreso, no han sido trabajadas en la expansión de la economía, porque no estamos nuevamente desarrollando el sector de la educación, el tema de la capacitación y, por supuesto, la gestión del conocimiento. Y ahí está el tema universitario. Los megaprogramas que son las universidades, que deberían tener, rescatando alguna opinión muy analítica del magíster José Dios, que deberían tener el control sobre la educación primaria, secundaria, vamos a decir. ¿Para qué? Para hacer el testeo, para el manejo pedagógico, para el manejo didáctico, para el manejo de los procesos de investigación, acción, que permitan asegurar una buena formación, capacitación y compromiso humano-ambiental del sujeto en la universidad. Y con la interdisciplina, transdisciplina, encaminar otro modelo de desarrollo, asumir otros paradigmas que tienen que ver con el pragmatismo, por ejemplo. Y el pragmatismo significa no seamos apáticos, pero por el otro lado no seamos dogmáticos, porque el exceso de creencias no permite avanzar a la sociedad boliviana. Entonces tenemos que ir aprendiendo a tener mayor nivel de identidad, una identidad cosmopolita. Estamos en un mundo globalizado, las cosmovisiones o la relación hombre, varón, mujer y naturaleza son importantes, pero también no hay que irse de calco a los extremos. Y eso es lo que ha ido dañando la perspectiva de expandir una economía formal, pero además de hacer desarrollo. Y acá viene algo interesante, ¿no? Tenemos que hacer desarrollo económico, pero a partir de una mejora de los conceptos de energía, de respeto ambiental humano, de hacer relaciones intersectoriales que permitan dosificar en un modelo planificado los intercambios y, por supuesto, los excedentes que sean parte de la exportación para generar una economía de inyección. Entonces, muchas veces los políticos no tienen idea de todo ello porque están dejando de lado a los economistas. Y en algún momento, desde la vicepresidencia del Colegio Departamental de Economistas de Cochabamba, estamos encaminando esta perspectiva. Conjuntamente Pablo Cuba, que es el presidente, hay que reposicionar al economista, y el economista, por la visión que tiene macroeconómica, pero también por la especialidad microeconómica y el manejo de política económica asociada a modelos, puede contribuir significativamente en el manejo de un molde planificado, negando esa improvisación que tanto ha perjudicado. Entonces, estos elementos son indispensables para caracterizar lo que es la economía boliviana. Nos falta mucha relación intersectorial, desarrollo del sector cuaternario, ¿no?, que resume todo ello. Ahora bien, cuando pensamos en los modelos, en las políticas, en la historia, porque es parte del contexto, debemos reflexionar el tema de las políticas demográficas. Nosotros, cuando nacemos a la vida republicana, tenemos más de 3.200.000 y pico, vamos a decir, kilómetros cuadrados de superficie. Y hemos perdido bastante espacio territorial. Pero pensemos en la política demográfica. En ese entonces de la fundación de la República, hablamos de que por cada 2 kilómetros cuadrados teníamos un habitante. No puedo decir que por cada kilómetro cuadrado tengo 0,5 de habitante. Entonces, estoy desconociendo los conceptos de variable discreta, ¿no?, para hacer esta tipificación. ¿Y qué ha pasado? No hemos sabido aplicar una política demográfica que tiene que ver con el posicionamiento y la generación de inversión pública y privada en escenarios donde hay la materia prima para hacer valor añadido, para generar procesos paulatinos de industrialización, capitalizando la inversión extranjera y la inversión nacional. No hemos cuidado las fronteras y hemos perdido
por lo menos estamos hablando de un 60% de territorio. Y hoy tenemos 1.098.581 kilómetros cuadrados, algunos dicen 580. Entonces, hemos perdido aproximadamente, como dijo alguna vez nuestro estimado amigo César Romero, 9 países europeos. O sea, en función de una mediana, podríamos decir, de la superficie de los países europeos. Hemos perdido vasto territorio. ¿Pero por qué? Porque jamás definimos los modelos para hacer desarrollo asociado a las políticas públicas, ya sean sociales, económicas, combinadas, tiene que ver con lo monetario, tiene que ver con lo fiscal, pero no nos hemos puesto a cavilar como corresponde en todo ello. Entonces, esa es la realidad que hoy se complementa y se ratifica en indicadores, opiniones, percepciones, porque en pandemia, ¿qué ha pasado? Sencillamente se ha demostrado que no ha habido inversión pública, también se ha demostrado que la inversión privada es incipiente, que en vez de hacer reinversión los empresarios, o sea, no lo hicieron, sacaron afuera. Entonces, nos damos cuenta también que cuando la gente hace desobediencia civil y sale a las calles en época de cuarentena, no se expandió la economía. Y cuando uno estudia y hace un output gap, por ejemplo, desde 1986, después del ajuste estructural a la economía boliviana, hasta el 2020, con una contracción que planteaba inicialmente de 5,9% el Banco Mundial, nos damos cuenta que tenemos una función irregular, una función mediocre de PIB, que tiene en el análisis de calidad, aplicando herramientas estadísticas, en este caso con el tema del Minitab, que tiene un CPK que es positivo, pero es ínfimo en relación al manejo de la distribución sigma. Entonces, nos ponemos a pensar que hay que mejorar la estrategia, la táctica, la operación. La operación es la gestión de proyectos, estudiados en viabilidad, gestionados en riesgos, encaminados en retroalimentación por la fiabilidad. Entonces hay que trabajar bastante en todo ello. Y nos damos cuenta que si no cambiamos de actitud los agentes económicos, prácticamente este es un país inviable. Entonces, ¿y por qué de la recesión, desaceleración de la economía, no pasamos a la depresión? Muchas veces dicen, ¿no? Sencillo. Y ahí viene el tema de la economía oculta, que es contracíclica, y eso está demostrado a nivel del mundo, estimado Silvano. Así es. Bueno, nos has dado un panorama, me gustó mucho, porque de mucha interacción sistémica, ¿no? La economía no es un campo que va por su cuenta, ¿no? Sino que está muy interrelacionado con muchos aspectos, con muchas situaciones, con muchas realidades de nuestra sociedad. Me parece resumir que tenemos, digamos, en nuestras manos una economía que no está pensada para la vida, y eso me preocupa. Y justamente, Noé, ahora, bueno, nos has hablado ya un poco de cómo entramos en esta economía oculta con las diferentes actividades ilícitas, el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas. Acabo de percibir que incluso tenemos un comercio de armas en Bolivia, que pareciera que no existe, pero por ahí aparecen armas. Entonces, bien complicado. A veces somos un poco lapidarios, Alfredo, porque cuando nos dan ese panorama, no sabemos qué hacer. Y encima estamos todavía en un contexto de pandemia, de problemas para reactivar nuestras acciones, nuestros trabajos. Pero, ¿cuál es la perspectiva de aquí en adelante con la cuestión de qué sucede después de la pandemia? Bien, es importante entender que un diagnóstico, una radiografía, nos debe permitir generar mejor estrategia, táctica, operación.
pero eso implica un cambio de actitud por parte de los agentes económicos. Los agentes económicos, desde el sujeto que está constituido en la familia, en esas interacciones, estamos hablando de que si esos sujetos tienen capacidad de ahorro se pueden volver empresarios, pero hay otros que ya han ahorrado históricamente, son los empresarios reales, los grandes empresarios. Después tenemos el agente económico que es el gobierno y las relaciones internacionales que se dan con otras familias, otros empresarios, otros gobiernos, ¿no es cierto?, en un mundo globalizado. ¿Qué hay que hacer? Cambiar de actitud. ¿Qué significa cambiar de actitud? Significa que debemos aprender a jugar con los roles que competen a cada sector. Los norteamericanos avanzan en su economía, los chinos también, los europeos, porque saben que el dinero tiene que circular y tiene cierta funcionalidad y son parte de los roles. Entonces, ¿qué genera eso? Confianza. Pero si un sujeto, por ejemplo, agarra el dinero de la economía, porque la sangre de la economía es el dinero, y lo guarda debajo del colchón, ¿qué estamos haciendo con la economía? La estamos haciendo languidecer, le estamos quitando sangre a la economía. Y ese es el gran problema. En esencia, la economía es un juego creativo, en estrategia, en táctica, en operación, que permite, digamos, aplicar esta teoría de los juegos. ¿Por qué? Si uno hace una buena estrategia, entonces va a tener un costo alto para el otro que es tu adversario, ¿no es cierto?, en el juego. Y le vas a enseñar a pensar. Pero tampoco tendrías que jugar a matar, porque sencillamente estamos buscando, a través de la economía, generar un estado de bienestar. No hay que olvidar que el único modo de producción que ha generado resultados en la civilización es el capitalismo. Solamente que si nos vamos al extremo, al capitalismo salvaje, generamos mucha desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar un comportamiento mixto. Hay que romper una disyuntiva asociada a un principio económico entre la eficiencia y la equidad. O sea, tenemos que equilibrar. O sea, no tenemos que hacer una disyunción excluyente ahí. O sea, eficiencia o equidad, pueden ir ambas, se puede sumar para hacer desarrollo humano ambiental. Entonces, si los agentes económicos cumplen sus roles y tienen la competencia y la rectitud moral, las economías hacen rendimientos crecientes. Pero esto no se da de la noche a la mañana. Porque, ¿qué significa todo esto? Que tienen que estudiar los agentes económicos, se tienen que comprometer y los políticos también tienen que practicar la institucionalidad. Hacer gestión significa praxis de la institucionalidad, retroalimentación de la norma, que me parece indispensable, pero en pro de ¿qué? De generar el desarrollo humano ambiental, que enmarca estado de bienestar. Hay dos grandes problemas en la economía que hay que resolver según lo que vamos reflexionando. Uno es el problema del desempleo y el otro el tema de la inflación. Entonces, inflación, deflación, calentamiento, enfriamiento de la economía en relación al cumplimiento en perspectiva de la demanda para generar la oferta. Pero también hay distorsiones, porque se puede posicionar el oferente en la mente del consumidor y lo vuelve adicto, y los costos de oportunidad son demasiado altos. Entonces, ¿qué nos ha demostrado la pandemia? Que también el ser humano es racional a su estilo. Y eso ya estaba demostrado en el estudio de la praxeología de la economía, por von Mises. Entonces, la economía tiene un lado, digamos, positivo, visible, pero también tiene su lado invisible. Entonces, los dos componentes permiten analizar lo que se tiene que hacer
pero siempre y cuando el ser humano, el político, el que toma decisiones, tenga mínimamente capacidad de filosofar. Entonces la economía es compleja. Encontrar equilibrios en el ciclo económico no es fácil. Pero, ¿qué deberíamos hacer? El otro día hablábamos con Jorge Acamine, con Walter Morales, dos economistas distinguidos, y nos dábamos cuenta que, aparte de las actitudes, tenemos que hablar de las finanzas, para hacer un poco de perspectiva, prospectiva, pero también que se podría quedar nula, ¿no? Porque todo depende de los agentes económicos, de las actitudes y las aptitudes también. Entonces, ¿qué viene con el tema financiero? Porque el dinero es el que mueve la economía. El contraciclo lo está haciendo la economía sumergida, pero hay otros actores que controlan todo ello. Entonces se pretende a través del gobierno generar bonos de tesoro, pero esta no es una economía que sea buen sujeto de crédito, credibilidad, mucha inseguridad. Y hablamos de golpes, ¿no? Y en verdad que en la economía boliviana y en los conceptos de hacer desarrollo, siempre nos hemos golpeado, con estilo, sin estilo, o sea, cumpliendo la ley o tergiversando la ley. Pero siempre ha habido golpe, porque se demuestra que no hay trabajo en equipo. Y eso es sencillo de demostrar, porque interactuamos en un mundo de economía, sociedad y ejercicio de la política que se puede llamar hipócrita. Y con dos causas. La primera causa es la envidia, porque el A quiere poseer lo que tiene el B y en ese tipo de relacionamiento. Por eso que alguna vez habíamos indicado por distintos medios de comunicación, que me encanta hacer televisión. Entonces, la envidia es la que no deja que podamos avanzar y respetar la especialidad. Entonces todos son presidenciables, decía. Todos pueden ser alcaldes, aunque no tengan la cualidad, lamentablemente. Entonces es como también en algún momento se dice, todos quieren ser profesores de la universidad, ¿no? Como si se pudiera agarrar en la calle, señor, ¿usted quiere ser profesor de la universidad? Y no se trata de eso. Hay un proceso de formación, de gestión del conocimiento, de entendimiento de roles. Entonces, esa envidia, que es parte de la desinteligencia emocional, del inconsciente soñador de fama, de riqueza, que es parte de la crisis del ser, hacer y tener, porque muchos quieren tener sin ser ni hacer, ¿no? Entonces, hace disfunción en todo esto. Y el otro componente se llama comunicación. ¿Cuál es el nivel de comunicación? Y ahí rescato a Óscar Segada, asociando la conciencia social, la conciencia individual y la conciencia social. Si hay comunicación con ruido, ¿cómo hacemos buena asignación en la economía doméstica? Y cómo a partir de la economía doméstica incidimos en el multiplicador tradicional, ¿no es cierto?, para mejorar el PIB y, por supuesto, mejorar las políticas públicas y hacer mejor asignación. Disminuir la desigualdad. Pero hay que formar a la gente, no es que vamos a subsidiar a la gente, de eso se trata. Entonces, esos elementos son claves. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Estamos en un proceso en el cual no vamos a poder avanzar si no hay ese verdadero cambio de actitud. Entonces, si reflexionamos, vamos a concluir que todo es posible en la economía siempre y cuando se mejore el entendimiento de los roles y se aprenda a trabajar en equipo. Un pacto social para hacer economía, para hacer desarrollo, que permita identidad múltiple, nos va a permitir avanzar, que se puede resumir en un manejo de una relación metafórica del vuelo de una cometa del profesor Sergio Boissier. Para hacer volar una cometa, para hacer despegar la economía, vamos a decir,
para despegar en el desarrollo, tenemos primero que diseñar la cometa. Entonces, para diseñar tenemos que contar con un equipazo que haga institucionalidad, con interdisciplina, transdisciplina. Del diseño pasamos a la construcción y tiene que haber cualidad, institucionalidad. Y a eso hay que agregarle la conducción. No podemos volar la nave del desarrollo, la cometa para hacer desarrollo, con un piloto que no tenga idea de lo que hay que hacer. Se va a caer todo. Entonces, a eso hay que agregarle la brisa favorable. ¿Y qué significa eso? En términos reales, relaciones internacionales. Por eso que profeso el pragmatismo, no podemos ser dogmáticos, pero tampoco apáticos. Y desde el pragmatismo tenemos que comprender la complejidad de la economía y la interacción humana para poder precisar de mejor manera los modelos, los planes, las políticas, al estilo que quieran, porque eso no es receta por si acaso, es cuestión de capacidad de pensamiento que tenga el ser humano para aterrizar en los proyectos que son los instrumentos claves del desarrollo y la transformación, considerando el corto y el largo plazo. En términos municipales, corto, mediano y largo plazo. Cuando hablo de corto plazo, hablo desde la óptica de la economía. En el año está el corto plazo y más allá del año es el largo plazo. Y hay que entender que tenemos incertidumbre en la economía, pero se disminuye la incertidumbre en la medida que haya ese cambio de actitud y las actitudes de los seres humanos. Muchísimas gracias, Alfredo. El tiempo pasa y prácticamente hemos culminado nuestro programa, pero con la firme intención de invitarte en otra oportunidad porque han quedado pendientes algunos aspectos que también son relevantes y también son importantes. Muchísimas gracias. Sin duda ha sido importante participar e interactuar, entonces estamos prestos para poder coadyuvar al desarrollo de nuestra Casa Superior de Estudios en el nivel de pregrado, posgrado, que es indispensable, y hacer que la universidad esté al servicio de su pueblo, porque ese es el gran objetivo, la finalidad que tiene nuestra distinguida Universidad Mayor de San Simón. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Conversamos alrededor de lo que es la economía boliviana. Hemos planteado claramente la caracterización, es decir, cómo se caracteriza la economía boliviana. Y también hemos visto la posibilidad de emprender nuevas perspectivas con un cambio de actitud a partir de lo que significará la pospandemia. Dios quiera que con las vacunas podamos ingresar en ese ciclo de pospandemia. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.